Buen día ¿Se me escucha? Sí, ¿Me Mariel. escuchan ahí? ¿Sí? Sí, buenos Sí, días. bien. Bueno, buen día. Para quienes todavía no me conocen, soy Mariela Bocio, subsecretaria de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Estuvimos en contacto con todas las escuelas en su momento, hace un mes y medio, 2 meses ya, con el tema de el relevamiento que se hizo sobre esta situación en particular de los estudiantes de primer año que tenían dificultades en su alfabetización. Y bueno, y desde ahí nos encontramos con un diagnóstico que, si bien era Vox Populis, no lo teníamos tan identificada esta problemática de la cantidad de estudiantes que están en el nivel secundario, en este caso en primer año, sin haber logrado la alfabetización inicial. Desde ese lugar empezamos a trabajar con parte del equipo de secundaria para poder acompañarlos en esta situación, y desde este lugar es agradecerles infinitamente el compromiso que han demostrado de querer acompañar a estos estudiantes, querer junto con ellos resolver esta situación. Entonces, desde ese lugar es que nosotros estamos poniendo también este recurso a disposición, que son estos encuentros, estas capacitaciones, estos minutos de catarsis, pero de acción y de organizarnos para poder accionar y poder atender. Así que desde este lugar ya tuvimos 3 encuentros, también con especialistas, y hoy tenemos con María Noel, que es profesora en letras, que es especialista en alfabetización y que es docente de nivel secundario y superior, que era el puentecito que nos faltaba encontrar ahí para ver cómo en secundaria hacemos lo que se debió haber hecho en primaria, y también siendo conscientes de eso, gente, de que vamos a hacer como siempre un extra, como siempre un algo más desde los esfuerzos de secundaria, para nuestros estudiantes y para también que nuestras clases y nuestros objetivos y nuestras expectativas con estos estudiantes puedan mejorar, ¿sí? Que podamos pensar en superar este obstáculo que hoy tienen estos estudiantes, pero para poder seguir con el dictado de nuestras clases y con todo lo que nos habíamos propuesto. Nunca es tarde, eso ya lo sabemos, y bueno, y también María Noel nos va a mostrar muchas cuestiones que en lo personal tampoco las tenía tan claras de cómo hacerlo, pero que hay opciones todavía para ellos, para estos chicos, y que tal vez somos los únicos que todavía estamos en su camino para poder ayudarlos. Entonces, desde ese lugar es que trabajamos en este espacio. Yo la habilito a ella para que nos ilustre con lo que sabe y con lo que nos falta a nosotros aprender, y después abierta también al diálogo y a las palabras. Pido disculpas si me tengo que desconectar antes de las 11:30, pero hasta las 11:30 estoy, porque también me interesa aprender y ejercitar. Así que bueno, que disfrutemos esta hora. Gracias. Bueno, gracias Mariela por la presentación. La verdad que estoy muy contenta de haber sido convocada para poder mantener esta charla con otros colegas, porque como Mariela decía, soy docente de nivel secundario, así que conozco el terreno. La verdad que para mí esta charla es todo un desafío, porque, bueno, hay una distancia entre armar una charla, por ejemplo, y tener a los maestros como interlocutores, que son profesionales que vienen trabajando con la enseñanza inicial de la lectura y la escritura, y lo que uno hace es compartir con ellos, bueno, otras experiencias. Y otra cosa es esto, armar una charla, como muy bien decía Mariela, en alfabetización inicial, porque ese es el recorte que vamos a hacer hoy. Pensar en aquellos estudiantes que, a pesar de haber transitado 7 o más años en la escuela, llegan hasta nuestras aulas sin saber muchas veces leer, o tienen una lectura muy incipiente, y también llegan sin muchas veces saber ni siquiera escribir de manera completa una palabra. Y bueno, para acompañar la charla de hoy voy a pasar a compartir con ustedes un Power que me va a ir acompañando.
No sé si ahí lo están viendo, ustedes me avisan. Ahí Sí, lo está, vemos, muy sí, sí. bien. Perfecto. Bueno, la charla de hoy se llama Alfabetización en nivel secundario, de oportunidades se trata. Ese fue un poco el título que elegí para esta charla, porque bueno, estoy convencida de que siempre que nuestros alumnos tengan oportunidades de aprendizaje, eh, que van obviamente de la mano de oportunidades de enseñanza, van a poder aprender, en este caso, a leer y a escribir. Bien, un poquito los objetivos del encuentro de hoy. Básicamente son dos. Por un lado, revisar, digo revisar porque ya esta charla se relaciona con otra charla que mantuvieron ustedes hace ya unos 10 días de la mano de Noelia Estetis, donde ella desarrolló en profundidad lo que nosotros llamamos los procesos de nivel inferior implicados en la comprensión y la producción de textos. Yo lo que voy a hacer hoy, teniendo en cuenta sobre todo que hay gente que a lo mejor recién se está sumando a esta charla, es hacer una rápida revisión de qué entendemos nosotros por procesos de nivel inferior. Y ya después, en un segundo momento, que es el que nos va a llevar un poquito más de tiempo, la idea es socializar con ustedes algunas intervenciones didácticas tendientes a promover precisamente el desarrollo de todos los conocimientos y de todas las habilidades que están involucradas en la lectura y en la escritura de palabras, así como en la fluidez lectora. Para establecer un puente con la charla que ustedes mantuvieron hace unos 10 días con otra especialista en alfabetización, recuperar un poco qué es lo que nosotros entendemos por alfabetización. Y en este sentido nos parecía importante dividir la alfabetización en una definición amplia, que es la que ustedes encuentran ahí en pantalla, como un conjunto de habilidades lingüísticas, pero también de habilidades cognitivas, que son necesarias para que ingresemos en el mundo de los conocimientos que la humanidad ha producido y sigue produciendo, y que ha dejado en la escritura el medio a través del cual nos llegan la mayor cantidad de estos conocimientos. Pero también tenemos una definición más específica, que es a la que nosotros nos vamos a agarrar en esta charla, que es qué entendemos por estar alfabetizado. ¿Qué significa que una persona está alfabetizada? Bueno, una persona que está alfabetizada es una persona que puede comprender y escribir textos con cierto nivel de complejidad. Acá me gustaría hacer una parada y decir que estar alfabetizados no es solamente comprender el lenguaje escrito, sino también poder usarlo. Es decir, poder usar la escritura para, por un lado, revisar, para reformular todos esos conocimientos que nosotros vamos heredando a través del tiempo, y también es el medio, la escritura es el medio que usamos para producir nuevos conocimientos. Noelia hace unos días también les compartió lo que es el modelo de la cuerda, un modelo que a mí me gusta presentarlo como una metáfora visual, creo que inmejorable, para que docentes que no sabemos y no tenemos por qué saber demasiado sobre cómo enseñar a leer y a escribir, porque somos profes de historia, porque somos profes de biología, porque somos profes de ciencias económicas, podamos ver a golpe de vista, en una simple mirada de este modelo, cuántos y cuáles son los conocimientos y las habilidades que están involucradas en la lectura y en la escritura. Fíjense cómo este modelo nos enfrenta de
lleno a la complejidad, a la cantidad de conocimientos que están involucrados al momento de tener que aprender a leer y escribir. En la charla de hoy, de estas dos grandes hebras que ustedes pueden ver, la hebra superior, que nuclea conocimientos y habilidades ligados a la comprensión del lenguaje, y de la hebra inferior, ligada a la lectura y escritura de palabras, nosotros, por una cuestión de extensión de la charla, de tiempo, nos vamos a detener solamente en los conocimientos y las habilidades que forman parte de la hebra inferior. Y también vamos a destinar unos minutos a hablar sobre fluidez lectora y producción de textos breves, muy breves. Estos son, digamos, ahí ustedes los tienen destacados, los dos lugares de esta cuerda, los dos lugares de esta cuerda en los cuales nosotros nos vamos a detener hoy. Una de las preguntas que seguramente ustedes están haciendo y que en algún momento se deben haber hecho es ¿por qué, siendo que estamos en el nivel secundario, vamos a tener que detenernos a trabajar con nuestros alumnos conocimientos, habilidades, procesos que están involucrados en lo que es el nivel inferior del modelo de la cuerda? Modelo inferior, hebra inferior ligada, decíamos recién, a la lectura y escritura de palabras. Básicamente dos argumentos. Por un lado, comentar a ustedes que los bajos niveles de comprensión que muchas veces presentan nuestros alumnos, esos problemas para poder entender lo que están leyendo, pueden estar vinculados directamente a un déficit en la fluidez lectora. Esto significa no pueden comprender porque todavía no han automatizado la lectura. Todavía no pueden leer de manera fluida. Por eso uno de los puntos que nosotros tenemos que atacar es este. Nuestros alumnos tienen que alcanzar en el menor tiempo posible una lectura fluida. Hoy vamos a ver qué intervenciones podemos realizar para darles ese empujón que ellos están necesitando. Y el otro argumento de por qué, aunque estemos en el secundario, tenemos que trabajar con estas habilidades de nivel inferior, es esto que les estaba diciendo, porque si no se automatiza la lectura, si nuestros alumnos no escriben de manera fluida, no se pueden realizar procesos de nivel superior como la comprensión lectora. Si un estudiante todavía no puede, por ejemplo, escribir de manera automática una palabra, eso que Noelia Estetis hablaba de escribir por ruta léxica, sino que todavía tiene que estar pensando cuál es la palabra que quiero escribir, cuáles son los fonemas, cuál es el grafema que lo representa, e inclusive todavía le lleva mucho esto de saber con qué letra representar cada fonema. Tiene todos sus recursos cognitivos enfocados en eso y entonces no puede destinar recursos cognitivos, recursos atencionales a lo que nosotros pretendemos en el secundario, que es a construir el sentido de un texto. ¿Cuáles son las alarmas que se nos tienen que encender? ¿A qué le tenemos que prestar atención cuando, por ejemplo, dictamos una consigna? Cuando, por ejemplo, le pedimos a un alumno que lea en voz alta,
una consigna que le di por escrito, o que lea en voz alta una consigna que figura en el manual que estamos trabajando. ¿Cuáles son signos de alarma? Por ejemplo, lectura silábica o muy pausada. Ni hablar los alumnos que les pedimos que lean y no quieren leer. Ahí hay que empezar a buscar oportunidades en el aula de que si no quiere leer en voz alta frente a todos sus compañeros, por lo menos nos puedan leer en algún momento a nosotros para poder descartar esto que estamos diciendo, que tenga una lectura silábica, una lectura muy pausada, porque esto es un indicio de que todavía no tiene automatizada la lectura y por lo tanto muy probablemente tenga problemas de comprensión lectora. También es signo de alarma errores de equivalencia fonológica. Por ejemplo, yo le dicto la palabra paquete y él en su carpeta escribe pasete. O le dicto una consigna y en la escritura omite letras, puede ser que omitan sílabas enteras y hasta inclusive no pueda escribir nada. Y entonces te dicen, profe, copiala en el pizarrón. Mejor. Porque, bueno, ustedes saben que estos alumnos son alumnos que no llegan recién a la escuela, son alumnos que hace 7 o más años que están en la escuela y de alguna manera han logrado sortear esa imposibilidad de escribir, y una de las maneras que tienen de hacerlo es siendo unos excelentes copistas. Ellos copiar del pizarrón pueden. Lo que no pueden muchas veces hacer es escribir a partir, por ejemplo, del dictado del docente. Eso ya es otra cosa. También detectar en sus lecturas, este también es un signo de alarma, detectar en sus lecturas problemas de entonación o carencia de entonación. La fluidez lectora está conformada, decimos nosotros, por 3 hitos: precisión, velocidad y entonación. De las 3, la entonación es la que llega un poquito después, pero no por eso es menor. Al contrario, hay muchos estudios, muchas investigaciones que avalan que el sentido de un texto no está solamente en cada una de las palabras que conforman ese texto, sino también en la entonación que le damos. Es decir, el sentido, el significado, también está en la forma en que nosotros entonemos las oraciones. Y por último, otro signo de alarma es la necesidad de tener que leer y releer varias veces una consigna o un texto breve para poder llegar finalmente a comprender un texto. Frente a estos signos de alarma, me pregunto junto con Marina Ferroni, que es la autora una de las autoras del documento que llegó hace ya, creo que unos meses a la escuela, de la mano de ese formulario que ustedes tuvieron que completar, un documento que también fue parte del concurso de ascenso para directivos, donde Marina Ferroni se pregunta qué podemos hacer si tenemos en nuestras escuelas estudiantes que tienen una escritura que no es alfabética todavía y que apenas leen de manera muy incipiente. Y comparto con Marina y comparto con Noelia esto que están viendo ustedes en pantalla. Lo que podemos hacer es llevar a cabo una enseñanza explícita y sistemática, de fuerte modelado del docente. Nosotros decimos, todas las propuestas, todas las intervenciones didácticas que yo voy a compartir con ustedes hoy, se relacionan porque todas tienen al principio una fuerte intervención del docente. Y por supuesto,
seguida de una práctica constante. Esto tiene que ver con la frecuencia y la sistematicidad con la que hay que realizar estas propuestas que vamos a compartir a continuación en el aula, que por supuesto que empieza siendo una práctica guiada por el docente y que en algún momento, y es lo que todos esperamos, sea una práctica autónoma o independiente. Ustedes se preguntarán por qué insistimos en que la enseñanza tiene que ser explícita. Y la respuesta no es muy difícil, no es rebuscada. La escritura, la lectura y la escritura son habilidades culturales. No hay ninguno de los conocimientos ni ninguna de las habilidades involucradas en la lectura y la escritura que sean naturales, que sean innatas. Y por eso tienen que ser enseñadas. Y la propuesta nuestra es, y sobre todo en estudiantes que están en secundaria, en primer año del secundario, tiene que ser una enseñanza explícita, porque consideramos que es la forma más rápida y menos complicada de alfabetizar a estos alumnos que ya llevan muchos años tratando de alfabetizarse. Vamos a ver cómo. De los procesos de habilidad, de los procesos de nivel inferior ligados a escritura de palabras y lectura de palabras, que es por donde tenemos que comenzar con estos estudiantes, las propuestas de intervención son escritura de palabras con modelado del docente. Ahora vamos a ver cómo realizar ese modelado. Y lectura de palabras, la propuesta de intervención es lectura por recodificación fonológica. Nosotros creemos, sabemos que el objetivo de la lectura es la comprensión. Para nosotros leer es comprender. Eso no tiene que quedar ningún lugar a dudas. Pero también sabemos que al principio, cuando alguien está aprendiendo a leer, leer es decodificar. Si nosotros queremos lograr que nuestros alumnos lean de manera autónoma, tienen que aprender primero a decodificar. Porque una vez que automatizan la decodificación, decíamos, pueden destinar sus recursos cognitivos y atencionales para la construcción del sentido del texto. Y después tenemos, cuando nos vamos más allá de la palabra, otras dos propuestas de intervención. En el caso de lo que tiene que ver con fluidez lectora, la intervención es lectura repetida asistida. Y en el caso de producción de textos, la propuesta es escritura coordinada o guiada por la o el docente a cargo de estos estudiantes. Vamos a empezar. Esto es una rápida presentación de cada una de las propuestas de intervención. Vamos a empezar por la primera, escritura de palabras. La propuesta tiene que ver con la necesidad imperiosa de que el docente muestre a los alumnos, muestre a sus estudiantes, cuál es el mecanismo de escritura conocido como mecanismo de conversión de fonemas en grafemas. Es el mecanismo de escritura mediado por la fonología. Cuando estamos aprendiendo a escribir, las palabras las escribimos por mediación fonológica. ¿En qué consiste esto? Miren cuál es no la única actividad,
pero sí cuál es la actividad privilegiada, aquella actividad que nosotros al principio vamos a tener que sostener con cierta frecuencia para empezar a ver los primeros avances en las escrituras de nuestros alumnos. La actividad privilegiada consiste en proponerles a nuestros alumnos escribir 4 palabras por día. Estamos hablando de estudiantes que o no escriben palabras o que escriben palabras pero no lo hacen de manera alfabética. Es decir, omiten letras, omiten sílabas inclusive. Bueno, con ellos la actividad privilegiada es la siguiente. 3 veces por semana, esta va a ser la frecuencia que nosotros sugerimos. 3 veces por semana, escribir 4 palabras por día. Después podemos ir incrementando la cantidad de palabras, pero al principio 4 palabras por día. Porque esa escritura es una escritura mediada por el docente. No es que los dejamos solos escribiendo, sino que los invitamos a escribir junto con nosotros. Y entonces les decimos qué palabra vamos a escribir hoy, separamos esa palabra en sílabas, ahora ya vamos a ver qué palabras vamos a dictar, separamos esa palabra en sílaba, con el objetivo de extraer del interior de cada una de esas sílabas el fonema que la compone. Y mientras extraigo el fonema, la docente o el docente traza el grafema correspondiente o en el pizarrón, o si están trabajando en una especie de modelo 1 a 1, lo traza el docente en la hoja. Supongamos la siguiente situación. Le propongo, estoy trabajando en un modelo 1 a 1, le propongo entonces a Augusto escribir la palabra mesa. Y le digo, Augusto, vamos hoy a escribir la palabra, hoy nos toca escribir mesa. Mesa, Augusto. Mesa. Me. Augusto, ¿cuál es la Ahí puede suceder que Augusto sepa, es decir, pueda establecer la correspondencia entre fonema y el grafema o letra que lo representa, o puede ser que no lo pueda hacer. Si Augusto lo puede hacer, traza él la letra. Si Augusto no lo puede hacer, la docente o el docente traza la letra, y acá entra a jugar también un recurso muy importante con estos alumnos, que es el abecedario, lo que llamamos abecedario pedagógico. El abecedario pedagógico puede ser mural, es decir, estar presente en el aula en el caso de que, por ejemplo, decidamos en nuestra escuela trabajar con un agrupamiento fuera del aula y tengamos un espacio exclusivo para este trabajo de alfabetización de aquellos estudiantes que hayamos detectado que todavía no escriben ni leen de manera autónoma, o puede ser un abecedario individual, que es el que ellos van a poder tener en el pupitre, en el caso de que sea un agrupamiento hacia el interior del aula. En el caso de que Augusto no sepa, no pueda establecer la correspondencia, lo que podemos hacer antes de trazar nosotros el grafema o la letra en la hoja, señalarle de manera sistemática los grafemas correspondientes en ese abecedario pedagógico. ¿Por qué hablamos de abecedario pedagógico? Porque es un abecedario en el cual tienen que estar presentes, por ejemplo, los dígrafos de la LIE y el dígrafo de la CH, que ya hace varios años se sacó del abecedario, pero este es un abecedario pedagógico, es decir, un abecedario que yo uso para enseñar a leer y escribir, y por lo tanto puedo
sumar a este abecedario la CH, la L, e inclusive algunos docentes agregan, llegado su momento, la doble R y también la G con la U, para gue y gui. Hago entonces una rápida mostración de cómo sería el procedimiento de corrido. Augusto, hoy nos toca escribir mesa. 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 Me. Augusto, ¿sabes cuál es la m? Si no, acá la seño, la profe te lo señala en tu abecedario. Esta, Augusto. Y acto seguido la trazo. Me. Prolongo el sonido, le pregunto o se lo señalo en el abecedario y lo trazo. Mesa, sa. Prolongo el sonido, lo trazo en la hoja y termino. Sa, sa. Le pregunto si lo sabe y si no, lo trazamos juntos directamente. Mesa, mesa. Fíjense que en relación a esta palabra que elegí para ejemplificar, ¿cuáles van a ser los criterios de selección de las palabras con las cuales vamos a empezar a trabajar con estos alumnos? Los criterios, decíamos, son criterios lingüísticos. Comenzar por palabras simples, hay que empezar por palabras simples con fonemas prolongables. ¿A qué me refiero con palabras simples? Bisílabas, consonante vocal, como los ejemplos que tienen ahí en pantalla. Luna, mano, nudo. Bisílabas, consonante vocal, consonante vocal. La estructura silábica consonante vocal es la más fácil para ellos en español porque es la sílaba que más predomina, que más están acostumbrados ellos a escuchar. Pero además recomendamos que trabajen al principio con fonemas prolongables. Prolongables significan los fonemas que nosotros podemos sostener. Por ejemplo, yo lo puedo sostener. Pensemos que el sonido el fonema correspondiente a la letra P no lo puedo sostener. Ahí uso otra estrategia que es la repetición. Pero estos fonemas son mucho más difíciles de identificar para ellos. Por lo tanto, al principio, palabras bisílabas, consonante vocal, con todos los fonemas prolongables. Y después, de manera progresiva, empezamos a complejizar. ¿Cómo complejizo? Bueno, primero puedo empezar complejizando en longitud. De bisílabas pasamos a palabras de 3 sílabas, como tomate o camino. Y recién después podemos empezar a complejizar estructura fonológica. ¿Qué me refiero con esto? Abandono una de las sílabas consonante vocal y elijo, por ejemplo, consonante vocal consonante. O sílaba inversa, vocal consonante, como en árbol. Vocal consonante. Para llegar a las estructuras silábicas más difíciles de analizar, que es lo que ellos tienen que hacer para poder escribir palabras, que son los grupos consonánticos, como bru, plu, blu, pla. Esos son grupos consonánticos. La sistematicidad y la frecuencia sugerida ya se las comenté, 4 palabras por día, después podemos ir incrementando la cantidad de palabras, pero con 4 palabras por día, 3 veces a la semana, es suficiente para arrancar el proceso de alfabetización. Y después ver cómo también esta estrategia fuertemente centrada en el rol del docente, progresivamente empieza a dar lugar
a otro tipo de estrategias donde de a poco empezamos a transferir la responsabilidad de las tareas al estudiante. Por ejemplo, yo prolongo y el estudiante escribe. Por ejemplo, puedo proponer que otro estudiante del mismo agrupamiento que ya se autoprolonga, le prolongue a otro de sus compañeros y el otro escribe. Y lo último, y es lo que todos deseamos, es que en algún momento ellos empiecen a autoprolongarse y también a escribir las palabras. Pero para eso, para llegar a este ideal que es el estudiante se autoprolonga y escribe la palabra, fíjense la cantidad de habilidades que el estudiante tiene que desarrollar y tiene que hacerlo al principio de la mano del docente. Tiene desarrollo de conciencia fonológica, puntualmente de conciencia fonémica. Tiene que poder identificar los fonemas presentes en la palabra que quiere escribir. Tiene que establecer las correspondencias, es decir, saber cuál es el grafema o la letra que representa la L, y tiene que saber cómo se traza esa letra, que si son buenos copistas, el tema del trazado es algo que ya han logrado adquirir. Pasamos rápidamente a la propuesta de lectura, en este caso lectura de palabras. Acá la intervención didáctica es muy similar a la anterior, en el sentido de que tenemos los docentes que mostrarles cuál es el mecanismo privilegiado de la lectura cuando estamos empezando a leer. ¿Significa que vamos a leer siempre por recodificación fonológica? No. Ninguno de los que estamos acá presentes en esta charla lee por recodificación fonológica. Leemos nosotros por lo que se llama ruta léxica o ruta directa, también conocida como lectura a golpe de vista. Tan a golpe de vista leemos, tan automatizada tenemos nosotros la lectura, que no hay forma de que nos enfrentemos a una palabra y no la leamos. Aunque no la querramos leer, nos enfrentamos a una palabra y la leemos. A tal punto tenemos automatizada la lectura, salvo que la palabra que se nos presente sea una palabra muy desconocida, muy compleja. Pienso algunas palabras presentes en los prospectos de los remedios. Vieron que hay palabras muy largas y desconocidas. Ahí nosotros, aunque seamos lectores expertos, recurrimos a la lectura por recodificación fonológica, pero son casos excepcionales. Si no leemos a golpe de vista. Los estudiantes quienes están aprendiendo a leer no pueden leer por golpe de vista. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza un lector incipiente? Lo que se llama lectura por recodificación fonológica, y es lo que tenemos que enseñarles a hacer. Para eso vamos a recurrir también a una actividad que consiste, muy sencilla, vuelvo a insistir, no es lo único que podemos hacer, pero consideramos que esta es la actividad privilegiada, la actividad que nos va a permitir obtener lo antes posible algunos resultados. ¿Cuál es esa actividad? Consiste en escribir una palabra en un papel, escribo una palabra en un papel, la tapo con otro papel y a medida que voy descubriendo el grafema, voy prolongando los sonidos. Fíjense que, a diferencia de la escritura, en la escritura nosotros vamos del fonema al grafema. Yo tengo que identificar en la escritura el fonema, los fonemas de la palabra que quiero escribir y establecer la correspondencia con los grafemas. En la lectura es al revés. Lo que yo veo son los grafemas y lo que tengo que reponer son los fonemas. Por lo tanto, a medida que vamos destapando
los grafemas le vamos pronunciando cada uno de los fonemas. Supongamos que escribí la palabra mano, y entonces a medida que voy destapando le digo ma, no, 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 mano. La propuesta es, fíjense, realizar a medida que voy destapando una prolongación continua, porque una de las cosas que más le cuesta a nuestros estudiantes cuando están aprendiendo a leer es realizar una operación fonológica que es la operación de síntesis. Sintetizar los fonemas en la sílaba ma, te dicen. Sintetizar los fonemas en la sílaba y después sintetizar las dos sílabas para formar la palabra, que es cuando tienen lectura silábica o lectura silabeante. Leen por sílaba. Ma, ri, po, sa. Lectura silabeante, se detiene en cada sílaba, pero le cuesta realizar la síntesis de todas esas sílabas para formar la palabra. Los criterios de selección de las palabras que les vamos a proponer son similares a los de escritura. Vamos a arrancar con palabras simples, con fonemas prolongables, por eso mano, luna, mesa. Y después progresivamente vamos a ir complejizando esas palabras en longitud, dijimos, en estructura fonológica, ya no todas las palabras con todas las sílabas consonante, vocal, sino elegir otras estructuras silábicas, por ejemplo, consonante, vocal, consonante, como por ejemplo en mantel. Y lo último va a ser complejidad ortográfica, ¿no? El tema del desafío de la ortografía al momento de leer. A pesar de que nuestra lengua es bastante transparente en la lectura, hay más cuestiones ligadas a la ortografía si tienen que escribir que si tienen que leer. Pero fíjense que, por ejemplo, le puedo presentar a alumnos, a estudiantes que están aprendiendo a leer la palabra gigante, y puede ser que en lugar de leer gigante, ellos lean, por ejemplo, gigante, gigante, o lean guijante, o lean gigante, porque es una palabra que presenta complejidad ortográfica. Y lo mismo que la escritura de palabras, sistematicidad y frecuencia. Si yo docente quiero que las situaciones de enseñanza que estamos compartiendo tengan incidencia en los aprendizajes de los alumnos, incidan en el aprendizaje de nuestros estudiantes, lo tengo que hacer de manera sistemática y frecuente. No puedo implementar estas intervenciones una vez cada 20 días. Eso no incide en el aprendizaje de los estudiantes. 4 o 5 palabras por día, no mucho más que eso, después podemos incrementar hasta 10 inclusive, pero al principio 4 o 5 palabras por día, 3 veces a la semana. Fíjense que la frecuencia es similar a la de escritura de palabras, lo que sí, lo decía en la charla anterior también, no les den para leer las mismas palabras que acaban de escribir. Porque si ustedes les proponen leer las mismas palabras que acaban de escribir, el alumno las sabe de memoria, se las acuerda, porque hace 5 minutos que las terminamos de escribir. Entonces, la idea no es que adivinen, ni que recuperen de la memoria la palabra. La idea es que aprendan a leer por recodificación fonológica. Y llegamos entonces ahora a lo que llamamos el más allá de las palabras.
¿Por qué hablamos del más allá de las palabras? Porque la fluidez lectora, como les mencioné cuando arrancamos con esta charla, presenta 3 hitos. Por un lado, precisión, los 3 hitos son precisión, velocidad y entonación. ¿Con qué tiene que ver la precisión? La precisión está íntimamente ligada a la lectura por recodificación fonológica. ¿Por qué? Porque ¿qué es leer con precisión? Es leer exactamente la palabra que está escrita y no otra cosa. Si está escrito cañón, el estudiante tiene que leer cañón, no caño, no caña, ni otra palabra parecida. Precisión es eso, es leer exactamente la palabra que está escrita. Y ahí me conecto con lectura por recodificación fonológica. La lectura por recodificación fonológica es la única que nos permite leer con precisión. Porque si yo dejo que los alumnos lean, por ejemplo, solamente lo que se llama la lectura por pista cuasi alfabética, que es, leen la primera parte de la palabra y el resto lo inventan. Entonces está escrita la palabra campana y ellos leen campa, campamento. No terminan de leer, no terminan de recodificar la palabra e inventan la última parte. Hay veces que coincide y hay veces que es otra palabra. Campana no tiene nada que ver con campamento. Bueno, eso es precisión. Velocidad, la velocidad, lo que te da velocidad obviamente es la lectura repetida, como vamos a ver ahora, qué es la propuesta, la lectura repetida asistida de palabras, oraciones y textos breves. La velocidad es un indicador, a ver, la velocidad en sí misma no tiene ninguna cualidad. Lo que tiene la velocidad es que es un indicador de la automaticidad de la lectura. Cuando ellos empiezan a leer de manera veloz, cuando automatizan la lectura. Y para poder leer de manera comprensiva, para poder comprender lo que leemos, además debemos sumar entonación, que es lo que les explicaba hoy al comienzo. ¿Por qué dice ahí en pantalla importancia de la lectura en voz alta? Bueno, porque esta propuesta se lleva adelante de la mano de la lectura en voz alta, que es muy difícil de encontrar en nivel secundario, tanto como herramienta de enseñanza, como situaciones en las que los estudiantes tienen que leer en voz alta. Sin embargo, para la fluidez lectora, la lectura en voz alta es doblemente importante. Por un lado, porque la lectura en voz alta a cargo del docente es una herramienta de enseñanza insustituible. Fíjense, y perdón la desprolijidad, pero vuelvo a la diapositiva anterior, fíjense que la propuesta es lectura repetida asistida. ¿Asistida qué significa? Significa que la primera lectura en voz alta de las palabras que tienen que leer, de las oraciones y o del texto, está a cargo del docente. Por eso decimos que la lectura en voz alta para alcanzar la fluidez lectora es, por un lado, una herramienta de enseñanza insustituible. Los docentes que vamos a trabajar fluidez con los chicos, que vamos a trabajar precisión, velocidad y sobre todo entonación, tenemos que modelar la lectura. Tenemos que hacer una primera lectura modélica en voz alta. Y después también juega un rol central la lectura en voz alta en la práctica de lectura repetida a cargo de los estudiantes. ¿Por qué tiene que ser esa práctica en voz alta? Y porque por un lado es la única manera de asegurarme de que estén practicando lectura y no que estén pensando en cualquier cosa. Imagínense que si están haciendo lectura silenciosa, ¿cómo sé que realmente están leyendo? Pueden estar pensando en cualquier cosa. Bueno, por un lado eso, pero sobre todo la lectura en voz alta a cargo de los estudiantes para practicar fluidez
es fundamental para poder monitorear la lectura, para poder intervenir en el caso de que sea necesario. Supongamos que Augusto está practicando caño, ¿no? Junto con otras 10 palabras, pero en el papel dice cañón. Si yo no intervengo, Augusto va a leer de manera repetida caño, 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 y no es la palabra, ahí no hay precisión, ahí hay un problema de precisión. Entonces ahí es cuando el docente tiene que intervenir, y para poder intervenir necesita escuchar cómo ellos están leyendo. Compartido esto de la lectura repetida de palabras, oraciones y textos breves, donde dije que la primera lectura siempre tiene que estar a cargo del docente, fíjense que podemos también, para no... para evitar un poco la rutina, al principio tiene que ser así y tiene que ser una práctica sostenida, pero después podemos ir variando. Por ejemplo, miren cómo puede progresar la práctica. Puede ser lectura a coro, que es cuando leemos entre todos. Sobre todo, esta es una estrategia para usar con aquellos estudiantes que no quieren leer, que le propongo, le modelo la lectura, le digo, Augusto, ahora te toca practicar a vos en voz alta, y no quiere leer, que es muy común que suceda con estudiantes del secundario, que se resistan a la propuesta de tener que leer en voz alta. Entonces, ¿qué le podemos proponer ahí? Bueno, otra estrategia, leer a coro, que es leemos entre todos. Y entonces ahí Augusto, perdido, ¿no? En esa, o un poco más diluido en ese trabajo colectivo, en ese trabajo grupal, a lo mejor se anima a empezar a leer en voz alta el texto o las palabras que les hayamos dado. Después tenemos otra estrategia, que es lectura en eco. Primero lee la docente la oración, supónganse que estamos practicando oraciones, primero leo yo, a continuación leen ellos. Leo yo, leen ellos. Leo yo, leen ellos. Lectura en parejas es otra estrategia, que fíjense que no es lo mismo que lectura de a pares. La lectura en parejas tiene como característica distintiva la asimetría, es decir, junto un alumno que lea un poco mejor y otro que está aprendiendo a leer. ¿Con qué objetivo? Este alumno que está un poco más avanzado hace la lectura modélica y escucha cómo este otro lee 1, 2, 3 veces, e inclusive puede intervenir para poder corregirle alguna palabra, para poder marcarle cuál es la entonación correcta. Y lo último, y es lo que todos deseamos, que en algún momento ellos puedan practicar lectura autónoma en voz alta. Acá la frecuencia de fluidez es 3 veces por semana. Fíjense que no voy a poder practicar fluidez si no leen ya de manera fonológica, es decir, si no tienen ya desarrollada la lectura por recodificación fonológica. Primero tienen que poder leer por recodificación fonológica de manera autónoma, y recién después voy a poder empezar a poner en práctica con ellos la lectura repetida, asistida de palabras, oraciones y textos breves. Las sesiones tienen que ser muy breves, de no más de 10, 15 minutos, ya es un montón. Y lo último, para ir terminando, por una cuestión de tiempo, acá hay mucho para hablar, pero bueno, se nos iría la charla, se haría muy larga la charla. Decirles 2 o 3 cuestiones con respecto a producción de textos. Yo sé que esto es lo que nosotros queremos lograr en nuestros alumnos de nivel secundario, que puedan escribir textos. El tema que con estudiantes que apenas se pueden escribir palabras, que apenas están pudiendo practicar fluidez lectora, pedirles que escriban una página es un montón. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Bueno, con una propuesta que se llama escritura coordinada por el docente. ¿En qué consiste esa práctica? Bueno, esa práctica tiene el foco puesto en mostrarles a ellos cómo la escritura es parte de un proceso,
y tiene momentos. Hay un momento destinado a la planificación de lo que vamos a escribir, donde nosotros, junto con ellos, generamos las ideas, organizamos las ideas. Tenemos un segundo momento llamado de generación textual, que es donde seleccionamos qué palabras van a representar esas ideas, y también es el momento en el cual transcribimos, es la parte de la transcripción, que seguramente con estudiantes que recién están escribiendo de manera alfabética, la transcripción al principio tenga que estar a cargo del docente. Y el último momento es la etapa de revisión, ¿sí? ¿En qué marco se desarrolla esta propuesta de escritura coordinada por el docente? ¿Por qué se llama coordinada? Porque el docente coordina todos los momentos de la escritura. ¿En el marco de qué se da esta escritura coordinada? En el marco de conversaciones, lo que nosotros llamamos los intercambios orales. Esos intercambios orales, ¿por qué son importantes? ¿Por qué son importantes? Porque las conversaciones son la matriz del desarrollo discursivo del lenguaje. Los primeros textos que nuestros alumnos producen son orales. Los primeros textos que ellos producen son orales, que después los vamos a empezar a pasar a la escritura, pero al principio ellos desarrollan en el marco de estas conversaciones sus primeros textos. Y en el marco de esas conversaciones adquieren las primeras habilidades discursivas, como por ejemplo de la mano de intervenciones del docente, ¿no es cierto? No es el docente que lo deja hablar y no interviene, no. Mientras ellos van produciendo un texto, pensemos en una renarración de un cuento que leyeron, el docente va interviniendo, por ejemplo, a través de la lexicalización, que es cuando ellos dicen el coso, cuando dicen acá, cuando dicen ahí. Ahí lo que yo necesito hacer como docente es intervenir y lexicalizar, que es ponerle palabras a ese coso, ponerle palabras a ese acá, ponerles palabras a ese ahí. Otra intervención es reestructurar. Ellos vienen relatando los acontecimientos del cuento que acabamos de leer, vienen renarrando, y entonces yo intervengo para reestructurar, es decir, reorganizar esa sucesión de eventos que ellos vienen contando porque no es la correcta o porque no se entiende muy bien lo que están, cómo ordenaron las acciones, etc. Y la otra intervención, esto es a nivel de la oralidad, y la otra intervención importante, muy importante, es regular la extensión de lo que le vamos a pedir que escriban. Porque vuelvo a insistir en esto, son alumnos que apenas están empezando a escribir palabras. Por lo tanto, yo no le puedo pedir que escriban el resumen del cuento que acaban de leer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que regular la extensión de lo que le voy a pedir que escriba. Él, que recién está empezando a escribir palabras, por ejemplo, pedirle que escriba la lista de los personajes del cuento, que tiene la lista como tipo de texto, la lista es una palabra abajo de la otra. Él no tiene que estar sino que se puede enfocar en lo que le está costando en este momento, ya lo otro lo va a lograr, pero en este momento se puede enfocar en lo que tiene que ver con el sistema de la escritura. Y para terminar, la sugerencia es empezar a pedirles que escriban textos narrativos, porque la estructura narrativa es la estructura más familiar para ellos, y entonces proponerle renarrar un cuento, trabajar en el marco de los relatos de experiencias personales, y lo último sería, por ejemplo, pedirles que inventen una historia. Muy bien, eso es todo de mi parte. Dejo abierta la charla para que quienes tengan ganas de hacer algunas preguntas, quienes tengan algunas inquietudes, lo puedan realizar, y acá estamos junto con Mariela, para responder. Gracias, Noé.
Muy claro y No, por favor. didáctico, pero bueno, es tema nuevo para muchas de las que estábamos Sí. escuchando. Así que también, bueno, si alguna docente, alguien del equipo directivo, supervisores quiere comentar alguna experiencia que hayan tenido o alguna dificultad particular, también decirles que a partir de la semana que viene estos encuentros se sostienen en los mismos horarios, un turno mañana y un turno tarde, para que también podamos ir desmenuzando todo esto. Este material va a estar en el aula, va a haber un documento también que amplía todo esto en el aula para que después cada uno pueda ir leyendo. Obviamente los materiales son para compartir, digamos, porque la idea es que podamos sumar voluntades a esta cruzada, otros compañeros también puedan tomar la iniciativa y en sus clases y en sus momentos también puedan ayudarnos con esto. Así que eso también para que todas podamos seguir participando. Escuchamos si hay alguien que quiera decir si es esto lo que esperaban, si esto les puede servir, si lo ven como viable a este formato para poder implementarlo. La verdad que nos interesa la devolución que puedan hacer para poder programar los próximos encuentros. Hola, no sé si puedo tomar la palabra. Sí, sí. Bueno. Bueno, yo participé del encuentro anterior también. En el secundario lo que se complica a veces es, o sea, en el aula, el docente, que siempre además termina siendo a veces el de lengua, es muy difícil trabajar con estos chicos. Vi que muchas de las propuestas eran con horas de FID o cargos pasivos en la escuela. Algunos habían sugerido que se trabaje con los tutores de rueda de convivencia. A mí me parece que lo que facilitaría a lo mejor, que si podemos recibir de alguna manera algún material que podamos imprimir y trabajar en las escuelas, porque a veces el material que compartieron es más o menos lo que veníamos leyendo también en el concurso, y a veces queda en la teoría. Digo, a lo mejor si tuviésemos el material como para trabajar con los chicos, el espacio después se va buscando. Pero bueno, me parece que nos facilitaría la tarea. Sí, lo tomamos para poder compartirles material. Bueno, gracias. Perdón. Sí, Eh, Más allá del material, de lo que son las actividades puntuales que nosotros podamos responder, que se pueda diseñar desde el área del ministerio, me parece que lo que podemos empezar a hacer ya es esto de, que yo les decía, de dictar palabras. No sé si es la necesidad puntualmente de la escuela 539, pero sí hay otras escuelas que nos han comentado la presencia en el aula de alumnos que ni siquiera pueden escribir palabras ni leer palabras. Si esa es la realidad de la escuela 539 y de otras de las escuelas que están presentes hoy, eh, podemos empezar con esto que yo les decía. La actividad es esa. La actividad es el docente elige dictar con este modelado que yo les compartí hoy palabras sencillas. Empecemos por ahí. Esa es la actividad que nosotros llamamos privilegiada, por supuesto. No es la única, no es lo único que se puede hacer con estos alumnos para que puedan aprender a leer y escribir. Pero si ustedes quieren empezar ya, la actividad es esa, dictar 4 palabras por día, 3 veces por semana, con este modelado que nosotros les estábamos, que yo puntualmente les estaba compartiendo. Y lo mismo para lectura. Perfecto. Bueno, Fíjate, gracias. más allá de la broma, fíjate que en la era de Elon Musk podemos enseñar a leer con 2 papeles. En un papel escribo una palabra, con el otro papel la tapo y con este recurso, con este modelado, podemos empezar a enseñarles a leer a los estudiantes. Digo, por si se retrasa la llegada del material, hay cuestiones que nos surgen y es que estos chicos cuanto antes aprendan a leer y escribir. Así que me parece que podemos empezar por ahí. Y sí es un desafío encontrar los espacios, eso bueno, es otro tema.
Buenas, ¿qué tal? Yo quisiera comentar, ¿qué tal? Mi nombre es Constanza Abeilier, soy profe de lengua y literatura del Normal Uno de Rosario. Estuve en los dos encuentros, en el otro me tuve que retirar un ratito antes, pero también participé. Coincido con que nos dieron actividades como para tener en cuenta o por lo menos modelos para ir perfilando actividades eh, que nos permitan, digamos, iniciar un poco este proceso de alfabetización en estudiantes que no están directamente alfabetizados, ¿no? Eh, a nosotros puntualmente, eh, bueno, o a mí me surge también esta consulta, porque digo, no tenemos por ahí estudiantes que no estén alfabetizados del todo, pero sí tenemos un caso muy particular que es estudiantes que vienen de China, o sea, que tienen las familias acá y ellos los envían a los chicos para que se escolaricen, que hagan la primaria en China y después vienen y arrancan el secundario y tienen que rendir movilidades, bueno. Y ahí tenemos un problemón, porque son pibes, o sea, Ujú, que están con el traductor al lado. O sea, que están alfabetizados, pero en otro idioma. Entonces, bueno, ujú, ahí esto complejiza un poco más el panorama, pero mm, digo, no sé si me podrán dar una respuesta o una ayuda desde el ministerio, pero yo quería plantearlo porque es una situación que tenemos presente, ¿no? Tenemos varios estudiantes que son extranjeros. Y es una escuela también que tiene orientación en lenguas, ¿no? Entonces, en idiomas. Entonces, me gustaría a mí ver de qué manera se puede llegar a trabajar con estos estudiantes. Y me sumo por ahí a algo que planteaba la profe que habló antes, que es muy difícil por ahí trabajarlo en el aula, digo yo que estoy también en lengua y literatura. ¿Cómo hago con esta cuestión de la nivelación, ¿no? Porque no puedo trabajar en el aula de manera general, por ejemplo, esta actividad, sino puntualmente lo tendría que hacer con estos chicos. Y nosotros tenemos un espacio de tutoría ahora mismo, pero son horas que están solo en uno de los turnos, en el turno mañana, y que es un espacio que está pensado únicamente para que vayan los chicos con actividades concretas del área o de la materia de lengua que están viendo con la profe, y por ejemplo, no sé, vieron la estructura de la carta y tienen que resolver una actividad, para eso son las horas de tutoría. Tienen que ir y ujú, decirle, yo tengo que resolver esta actividad. Y no tenemos ujú, otro espacio que ujú, estaría bueno, digamos, por ahí si hay posibilidades de por ahí disponer de horas o disponer de este espacio dentro de la estructura, como para poder, digamos, trabajar específicamente con un acompañamiento. Ya es una cuestión más estructural el problema que tendríamos. Eh, pero bueno, esto, y sobre todo esta cuestión de enseñarle por ahí este proceso de alfabetización, pero a chicos que no están alfabetizados, sino que desconocen el idioma, ¿no? Y están aprendiendo un poco a partir de la interacción, como si fuera un intercambio, ¿no? Porque ellos recién llegan ujú, y hay otros que incluso hicieron la escuela primaria en Argentina. Eh, pero en su casa hablan en chino, ¿no? Entonces también tenemos que tratar desde la escuela de darles como no sé, una idea más general para que puedan, digamos, estar por ahí, no sé si al mismo nivel, pero bueno, acercarse un poco más al resto de sus compañeros. Así que bueno, quería plantear eso porque era un poco la situación que nosotros teníamos. Y nada, agradezco que nos den este espacio porque a mí me resulta de utilidad y lo estoy compartiendo también con mis colegas del área en la escuela. Bueno, Constanza, gracias por esa participación y predisposición. Como para ordenar un poquito los dos o tres temas que planteaste, ya volvemos a los chinos, pero ahora con respecto al tema de lo estructural, probablemente por esto que nombras del espacio de tutoría, es una escuela privada, de gestión privada, en la que trabajas. No, 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 bueno, es un no. espacio de tutoría, será una el definición, normal. no sé cómo logran ese otro espacio, pero con más razón es aprovecharlo también para esto, o sea,
no sé qué escuela es o cómo sería ese espacio de tutoría, solo como para pensar en la refuncionalización, porque ¿qué es solo pensar en la estructura de la carta y no en la estructura de la palabra? Vamos por lo urgente y por lo importante. Pero bueno, eso lo podemos pensar junto con el equipo de supervisión y demás como para refuncionalizarlo en lo que haga falta. ¿Sí? ¿No? Por eso no tenemos hoy tutorías desde el Ministerio de Educación, así que ya de por sí decirte que es una escuela privilegiada la que pueda tenerlo y en buena hora que lo estén aprovechando. Pero digo, también lo podemos pensar en aprovecharlo para esto. Eso por un lado. Por el otro, entonces, bueno, lo podemos ver, ¿sí? También esto, cuando decís de la nivelación o no, algo que estamos, no quiero decir habilitando, porque habilitado ya está, pero sí acompañando lo que es la tutoría entre pares, ¿sí? De poder pensarlo, si son 10 minutos, si son 15 minutos, que lo podamos hacer en el aula, así como lo planteó María Noel, pensarlo en hacerlo con todos los estudiantes, o sea, que realmente todos lo puedan de un lugar y del otro, en esto de acompañarse entre pares y poder destinar ese tiempo, ¿sí? Nadie, y cuando digo nadie, digo desde el lugar, desde la subsecretaría, Secretaría de Educación, ministro o gobernador, nadie va a preguntar si llegaste a ver el último tiempo de Verbo, pero sí vamos a estar tratando de que todos los estudiantes puedan leer y escribir en primer año. Entonces, en eso siéntanse cómodos de decir, bueno, 3 veces por semana o tengo 2 días a la semana, bueno, estos 2 días, los 10 primeros minutos, vamos a hacer esto con todo el curso. Y a los que les sobre, digamos, por así decirlo, que me ayuden. O sea, hagámoslo entre todos. Y es una propuesta con secundaria, tenemos esta posibilidad de que con los jóvenes de hablarlo, de fijarnos objetivos en común, que en primaria es muy difícil decirle a un estudiante que se comprometa o que nos vamos a comprometer a que todos vamos a poder leer fluidamente. En secundaria podemos lograr el compromiso de los jóvenes, ¿sí? Sin subestimar, sin herir susceptibilidades, porque también sabemos que es complejo el tema de la vergüenza en los adolescentes, pero bueno, yo confío plenamente en que que los que estamos acá hoy queremos hacerlo y vamos a encontrar la mejor forma desde ese lugar. Y nosotros lo que estamos haciendo es acercando estas herramientas para que puedan encontrar esa forma. Y con los chinos, también decirte que desde ya hace 8 o 10 años, fue desde pandemia que los chinos se quedan en la provincia de Santa Fe, porque antes se iban siempre, pero en el 2020 empezaron a quedarse y ya tenemos chicos chinos que se están recibiendo este año en las escuelas secundarias de la provincia, que antes no nos pasaba. Pero ahí también pienso, y ayúdame Noé a pensar, ahí contamos con otra situación, que no es la que no pueden, sino al revés, tal vez es la que quieren o desean alfabetizarse. Entonces ahí sí podemos mandar tareas para el hogar, podemos pensar en algunas cuestiones extraescolares porque la necesidad es de ellos. Digo, siempre la necesidad del estudiante, pero no, el compromiso nuestro es el poder brindar herramientas con nuestro idioma, por así decirlo, pero para que ellos pongan la otra parte de voluntad y de trabajo extra. Que eso sí es lo que tenemos que pensar, qué actividades podríamos pensar para que afiancen el idioma. Acá ya no estamos hablando de la lectoescritura, porque ellos saben leer y escribir en otro idioma. Entonces, acá estamos pensando en otra cosa que, bueno, que lo tenemos que pensar. Es un desafío y que lo tomamos también, pero ya desde otro lugar, ¿sí? Y que sin duda hay que hacerlo. También hay que hacerlo. Yo no, ¿Sí? Gracias. yo no quiero Quería ser agradecer. irresponsable y decir, no quiero ser irresponsable y decir cosas que no son. Yo no soy especialista en alfabetización en segundas lenguas, por eso estoy como medio encorsetada, pero me da la impresión de que se pueden utilizar algunas de estas estrategias que compartimos también con estudiantes chinos, teniendo en cuenta sobre todo que son lenguas muy alejadas de la nuestra, tanto en lo que respecta a nivel de grafemas, es decir, tanto a nivel gráfico como a nivel de la fonología, que por ahí sería un poco más, no sé si complicado o no, a mí siempre me da esa impresión de que cuanto más alejada es la lengua, digo como estudiante de idioma, ¿no? Cuanto más alejada es la lengua que estudio del español, me resulta más fácil, no al principio, sino al final decir, estoy hablando alemán. Porque ¿qué me pasaba cuando estudiaba, por ejemplo, portugués?
y nunca sabía si estaba hablando en español, en portugués, era un portuñol. Ahora, cuando hablo en alemán, sé que estoy hablando en alemán porque es una lengua totalmente distinta, bueno, a nivel de la fonología en este caso. El chino lo que tiene a su vez es también una cuestión de aprender los grafemas del español. Pero bueno, no quiero decir mucho más porque sería irresponsable de mi parte porque no soy especialista en alfabetización en lenguas extranjeras. Gente, con respecto a las consultas del chat, ahí veo también preguntan por estudiantes con proyectos de inclusión y demás. Yo les pido que dejen, por favor, qué escuelas son y algún contacto porque nos vamos a estar comunicando. Tenemos también dentro del equipo gente que nos está ayudando con lo que es proyectos de inclusión, así que seguro nos vamos a estar comunicando para poder acompañarlos también. Pero si nos pueden poner o un contacto personal, si es que se inscribieron por el correo personal, o si no, con qué escuela es y el nombre de ustedes, para que podamos encontrarlas. Y si no, como siempre les decimos, a la misma hora y por el mismo canal vamos a estar todas las semanas. Así que también para volver a retomar estos planteos, porque sinceramente nos interesa poder acompañarlos con cosas concretas, ¿sí? Con situaciones concretas. Si me permitís, Mariela, en esto de pensar en recursos, una opción que nosotros, o sea, en realidad este problema me apareció hace 2 años en una de las escuelas y pensando en cómo acompañar, hicimos un acuerdo con el Instituto de Profesorado de la ciudad y los alumnos de tercer año en el taller de práctica hicimos un trabajo conjunto y nos ayudaron en esta mediación de acompañar a los chicos por ahí. Con más dificultades en la lectoescritura. Fue una opción que aportó en su momento. Bien, gracias, Miriam. ¿Alguna otra consulta, sugerencia? Estamos con el tiempo súper aprovechada la hora y media que nos dimos para esto, así que les agradezco un montón. Vamos a hacer captura de todo lo del chat, así para poder comunicarnos con ustedes. Y obviamente seguimos en contacto la semana que viene. Vamos a estar otra vez compartiendo experiencias. Recuerden que tenemos los 2 horarios, queda todo en el aula para cuando quieran ingresar y volver a leer. Va a haber material nuevo también de lectura para que puedan ir ustedes también profundizando y a la vez fortaleciéndonos, ¿no? Entre todos en esta nueva tarea que decidimos emprender en secundaria. No sé si hay alguna consultita, si no, seguimos. Sé que todas están en actividades también, así que muchísimas gracias por este tiempo y Yo estos agradezco momentos. enormemente la escucha atenta. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Gracias a vos, Mariela. Seguimos en Gracias. contacto, ¿sí? Saludos.